Bienvenido, Dios le esté bendiciendo. Bienvenido a este tiempo de estudio de la palabra, donde vamos a estar estudiando la tercera parte de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido para que estés bendiciendo nuestros hogares, estés bendiciendo a cada persona que está viendo este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pon vallado alrededor de ellos, Señor, llénales de toda bendición, sobre todo guíales a través de tu Espíritu Santo para que puedan hacer los ajustes necesarios para adaptarse a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, amén y amén. Repasando el texto que hemos estado estudiando, que está en Gálatas 5, del 22 al 23, lo voy a releer porque es importante que lo tengamos presente. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en esta hermosa carta que escribió a los Gálatas. Hemos visto las tres primeras virtudes, las segundas tres virtudes, y ahora vamos a ver la última tríada de estas virtudes, que son las que guían la conducta del creyente que es controlado por el Espíritu de Dios. La primera virtud que Pablo va a mencionar en esta última triada es la fe. Y este es un término muy importante. La fe nos habla de personas que son de fiar, de fidelidad, personas que son de confianza. Es una definición de lo que es fe. Pero para mí, la definición más bíblica y más importante la podemos hallar precisamente en el capítulo 11 de Hebreos, en los primeros versículos, que es con lo que completamos el concepto de fe. Dice también el autor de Hebreos acá, en el capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Muy importante, porque este es un capítulo riquísimo para poder tener claro cuál es el concepto de fe que el Señor establece para nosotros. También podemos mencionar que en otras secciones de la palabra, inclusive se habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un concepto que sale en Habacuc 2:4 y precisamente en Gálatas 3:11 nos habla y nos da la idea de que sin fe nosotros no vamos a poder agradar a Dios. ¿Por qué este concepto en estos tres últimos que nos habla de un andar por fe? El Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, tiene que andar en confianza, en fidelidad a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer una diferencia, porque si bien es claro, el concepto de fe está ahí en la palabra, existen otros tipos de fe que no están fundamentados en lo que Dios establece. Están aquellas personas que en algunas ocasiones dicen: yo tengo fe en que voy a jugar el 05 porque es el que va a salir en la lotería. Entonces, esa es una fe muy endeble y basada en conceptos humanos que es muy fácil de refutar. Pero, sin embargo, para que tengamos claro lo que es fe, es dar aquel paso
guiado por Dios. Es como la fe que tiene una persona que está ciega a su lazarillo, ya sea que tiene un perro guía o tiene una persona que le ayuda cuando camina, o tiene un bastón que le ayuda también para guiarse. Él tiene fe de que su lazarillo lo va a guiar por el camino correcto. Pues nosotros, los hijos de Dios, tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. No es una fe vacía, no es una fe que no tiene fundamento, no es algo que tampoco yo pudiera decir yo creo, sino más bien yo sé. Porque cuando yo me baso en la Escritura, mi fe tiene un buen fundamento. Cuando yo digo, bueno, Dios dice de esta manera, estoy fundamentando mi fe. Cuando Dios dice, por ejemplo, en el Génesis, que fue Él el que hizo los cielos y la tierra, yo no estaba ahí presente, ni creo que ninguno de nosotros estuvo ahí presente, porque lo que la palabra enseña es que ahí estaba Dios en sus tres personas, y ellos son los únicos testigos de la creación del universo. Pero por eso es que en el texto de Hebreos va a empezar fundamentando lo que es el concepto de fe en la certeza de que lo que Dios está diciendo es cierto. Entonces, si Dios dice que tú eres santo, en el sentido de la palabra, santo significa apartado para Dios, yo digo, como hijo de Dios y fundamentado en la Escritura, amén, o así sea. Y aquí un texto que está en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 5, que nos habla precisamente de la diferencia en el fundamento de nuestra fe. Dice así, voy a leerlo para ustedes, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí podemos ver y entender que esta fe como una manifestación de una virtud que nos da el Espíritu Santo. Acordémonos que es el Espíritu Santo el que nos da ese fruto, es el que pone en nosotros, y Él nos va a dar esa fe fundamentada en Dios y no en nuestra propia sabiduría. De igual manera, siguiendo con esta tercera y última parte de las virtudes del Espíritu Santo, encontramos el otro concepto que Pablo va a mencionar en el versículo 23, que es mansedumbre. Aquí el concepto tiene que ver con humildad. Muy clara la Escritura cuando la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios. Dios ama a las personas que son humildes de corazón. Es decir, el concepto se define como una persona que se somete a la palabra de Dios, una persona humilde, que considera a los demás cuando requieren disciplina. Muy interesante, porque esto tiene que ver con una buena conducta también. Ese concepto de mansedumbre, de humildad. No hay que confundir el concepto de ser humilde con la idea que tienen algunos de personas que son tontas, porque algunos piensan que porque usted es una persona humilde y mansa, sometido a la palabra de Dios, son personas con las que yo puedo inclusive abusar, porque mi carácter es más agresivo. Entonces, es interesante ver que no hay que confundir una cosa con otra. Cuando se habla de mansedumbre, acá se habla de que yo estoy dispuesto humildemente a aceptar la voluntad de Dios en mi vida.
Voy a aceptar lo que Dios establece para mí antes que mi yo. Dios resiste a los soberbios. La soberbia es antagónica con las virtudes del Espíritu Santo, porque una persona soberbia es una persona orgullosa, egocentrista, que generalmente se va a adjudicar todas las obras y va a decir: por mi esfuerzo yo conseguí esto, como cuando el Señor pone aquella parábola y habla de las personas, aquel rico que vio cuánta riqueza tenía y cuántos terrenos de labranza tenía, y dijo: bueno, esto lo conseguí por mi esfuerzo. Y entonces el Señor dice: tonto, porque hoy vendrán a pedir tu alma. O inclusive, como en el caso del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que era el dueño del imperio, y una vez paseándose ahí por los palacios y viendo todo lo que había logrado, dijo: vaya, ya puedo descansar, vea todo lo que yo hice, cuando ya él sabía que tenía que darle la gloria a Dios, porque es Dios el que quita y pone a los gobernantes. Entonces, muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la soberbia es un estorbo muy grande para que se manifieste completamente el fruto del Espíritu Santo. Y aquí mansedumbre es sinónimo de humildad, pero de alguien que se somete a la palabra de Dios. El último concepto que Pablo va a mencionar aquí tiene que ver con templanza. Y aquí la templanza se refiere al dominio propio. Y esto ya está hablando de el carácter nuestro dominado por Dios. Muy interesante, porque cuando nosotros pensamos en algunas situaciones, podemos tener un concepto más claro de lo que el Señor quiere decir con templanza. Cuando tenemos malos hábitos, por ejemplo, los malos hábitos de frecuentemente decir malas palabras, o un hábito de vicio que signifique que nos esté amarrando ahí. Y entonces la templanza tiene que ver con el carácter. Cuando yo digo: esto lo voy a entregar al Señor y voy a permitir que sea Dios el que me dé dominio propio, para no actuar en la forma en que normalmente actuaría una persona mundana. Voy a poner un ejemplo. Nosotros conocemos poco de lo que tiene que ver con situaciones militares, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando un sargento o un oficial superior le dice a un soldado raso: vaya y tome las botas mías y me las limpia, la tendencia, si no hay dominio propio, sería decir: bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué me está mandando a limpiarle los zapatos? ¿Acaso él es quién para mandarme a limpiar los zapatos? Sin embargo, por la templanza de la disciplina impregnada en el soldado, él no va a refutar la orden, sino que más bien va simple a hacer, llegar, obedecer y cumplir la voluntad. Algo así es como el Señor espera que nosotros estemos sujetos a obedecer su voluntad. El pueblo de Israel por mucho tiempo no comprendió las cosas de la ley. No sabían por qué existían en la ley algunas prohibiciones establecidas por Dios. Sin embargo, obedecieron. Hoy sabemos que hay algunas partes de la ley que tienen que ver con el interés de Dios de crear de los israelitas, de formar una gran nación. ¿Cómo podían aquellos seres humanos de una tribu de Abraham llegar a multiplicarse de tal forma a convertirse en una gran nación, si no estaban, por ejemplo, saludables y copiaban las costumbres que tenían otras naciones? Entonces Dios establece algunas prohibiciones en su
en su ley para que el pueblo de Israel obedezca, simplemente con templanza, con dominio propio, con su carácter, ellos obedeciendo, porque esto me es prohibido por la ley de Dios, aunque todos los de mi alrededor lo estuvieran haciendo. Hay cosas que hoy en día, ya por el desarrollo de la ciencia, podemos entender un poquito más allá de la intención que Dios tenía en su infinita sabiduría para proteger al pueblo de Israel y que éste fuera una nación santa, apartada para Él, y una nación que se multiplicaba abundantemente, porque se cuidaban con algunas cosas que generalmente en otros pueblos más bien inclusive eran costumbre. Vuelvo al ejemplo de Daniel. Daniel en su libro menciona que cuando él es llevado cautivo a Babilonia, la costumbre de Nabucodonosor era tomar los príncipes de las naciones conquistadas y no encarcelarlos y someterlos a calabozos, sino más bien tratarlos bien y formar en ellos una cultura de aceptación a las costumbres de los babilonios. Entonces, por eso el rey toma a Daniel y a sus amigos y les dice, les dice al eunuco, ellos van a comer de la mesa del rey, o sea, lo que yo como, ellos van a comer igual, van a tomar del vino del rey, probablemente un vino muy fino, muy refinado, también. Y sin embargo, Daniel se abstiene en una forma voluntaria porque sabía que participar, según la ley hebrea, participar de la mesa de los impíos era desagradable a Dios. Y qué curioso que cuando se les hace el examen, después de 10 días, ¿verdad? Resulta que Daniel y sus amigos fueron hallados muchísimo mejor que todos los otros que sí tomaron vino, comieron los banquetes del rey, se acostaban tarde viendo las diversiones que habían en la corte y quién sabe qué otro montón de cosas que no se mencionan, pero costumbres paganas. Y Daniel dijo voluntariamente, no. Y inclusive cuando el eunuco le dice, pero estás poniendo mi cabeza en juego. Y él le dice, no, vamos a hacer la prueba. Y vea que Dios se encargó de bendecir a Daniel y a ellos por la templanza de su carácter. Y esto es muy importante porque esa templanza tiene que ver con someter el tener dominio propio y control propio y someternos principalmente para suprimir los impulsos carnales que normalmente un ser humano tiene. Suprimirlos porque somos hijos de Dios y permitimos que sea el Señor el que controle a través del fruto del Espíritu en nosotros, nos controle nuestro carácter también. Aquí es muy importante porque es cierto que aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, en algunas situaciones que puede ser que nos vengan en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, generalmente el ejemplo de los que conducimos es muy importante, porque usted va conduciendo respetando las leyes de tránsito, Dios primero, y de repente por allá alguien viene y se le atraviesa, como decimos nosotros, y entonces ahí ya viene una situación de carácter, de efervescencia, que puede parar en gritarle improperios a la persona o inclusive más allá, dependiendo de lo que pueda ser la reacción de ambos. Sin embargo, el Señor menciona que nuestro dominio propio, nuestra templanza se manifiesta ahí a través
del fruto del Espíritu Santo. Y vea qué importante que Pablo va a agregar a todo este estudio que hemos hecho durante estas 3 semanas del fruto del Espíritu Santo, y va a agregar y va a decir que todas aquellas personas que se someten al Espíritu Santo y manifiestan estas virtudes y las practican y las desarrollan, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué será que Pablo menciona que como agregado contra tales cosas no hay ley? Porque así lo menciona. Es evidente que nadie puede emitir leyes contra personas que practiquen estas virtudes, contra personas que practiquen estas virtudes cristianas. Más bien, Dios se va a encargar, y aún aquellos que no son creyentes van a ver en aquella persona dominada por el Espíritu Santo, van a ver las virtudes de Dios en ellos, y va a ser exaltado el nombre de Dios. Sumamente importante. Contra tales cosas, dice Pablo al final, no hay ley. Difícilmente alguien no quiere una persona que ande en el Espíritu de esta manera, alguien que muestre estas virtudes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las personas más bien aprueban aquellas personas que están buscando desarrollar estas virtudes en la vida. Ahora, hermanos, en la iglesia es muy importante que se ejerciten al servicio de Dios cada una de estas virtudes y que se manifieste el fruto de Dios, el fruto del Espíritu en nosotros, en las iglesias. Por eso es que Pablo nos va a indicar que él quiere que nosotros seamos personas que andemos en el Espíritu, porque si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a andar tranquilos, vamos a andar con confianza, que estamos haciendo las cosas para Dios y por Dios y apoyados por Él. Y entonces aquí vamos a poder expresar, inclusive como en aquella ocasión cuando se hace el mismo rey Nabucodonosor hace aquella estatua y obliga a toda la nación con un decreto de que tienen que inclinarse y adorar, y aquellos hijos de Dios que el Señor tenía sirviéndole al mismo rey Nabucodonosor y que le habían servido fielmente, porque ellos no estaban sirviéndole a Nabucodonosor, sino que estaban sirviéndole a Dios en lo que Dios los había puesto, dando testimonio al mismo Nabucodonosor, que más adelante va a tener su conversión, según lo que la misma palabra enseña. Pero ellos con templanza de carácter le van a decir al rey, al emperador, al dueño de todo el mundo civilizado en ese momento: en tal asunto nosotros ni siquiera lo vamos a discutir, porque ellos estaban convencidos de la forma en que ellos estaban siguiendo, habían visto las obras de Dios, estaban tranquilos, y a pesar de que las leyes pongan y se transformen y se ejecuten o se pronuncien leyes en contra de lo principal que Dios establece, nosotros podemos decir con certeza y con autoridad espiritual que es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio, de este pasaje que nos habla del fruto del Espíritu Santo. Es mi deseo que usted se dedique y tenga
su anhelo en el corazón de ser lleno del Espíritu de Dios y que el fruto se manifieste. Porque cuando el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, no solo se manifiesta en la iglesia, sino que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, y Dios se encargará de estar bendiciendo y proviendo para cada uno de nosotros, y seremos de gran bendición para los otros que no conocen. Voy a invitarle, hermano, a que usted ore y le demos gracias al Señor por su palabra y gracias por todo lo que nos ha enseñado en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres qué ajustes tenemos que hacer nosotros para seguir tu voluntad y ser llenos de tu Espíritu, y que el fruto de tu Espíritu nos prepare y nos llene de las virtudes necesarias para cumplir tu voluntad en el lugar donde tú nos has puesto, tanto en la iglesia como en la familia, como en el trabajo, como en nuestra nación. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, para que tú, Señor, cada día nos muestres cuál es tu voluntad en nuestra vida personal para poder seguir siéndote fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos, Señor, cada familia que está mirando y escuchando, Señor, de tu palabra hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.